ministro Salom en referencia a muchas situaciones que se van dando. Uno de los temas que tocamos con Salom está relacionado con qué hacer durante esta cuarentena, durante esta pandemia, durante toda esta historia, ¿no? ¿Cómo ve él, como médico, como trabajador dentro de lo que es el ámbito de la salud, la realidad que existe sanitaria en nuestra ciudad de Resistencia y también en la provincia de Chaco, por supuesto? El doctor Salom nos contó algunos detalles. Presten atención a la entrevista porque en una parte de la entrevista, en una etapa de la entrevista, muestra también a las claras que hay definiciones que nosotros no vemos como ciudadanos y que los médicos y también las autoridades nos están dando a nosotros. Le pregunté básicamente, ¿por qué no explicamos a la gente por qué tenés que quedarte en tu casa? ¿Por qué se insiste tanto con esto? El doctor Carlos Salom dialogó con nosotros y así lo hablaba. Desde el punto de vista sanitario, ya no político ni económico, sino desde el punto de vista sanitario, ¿hay salida de esto y cuánto tiempo puede llevar recuperar a nuestra sociedad a nivel, digo, mundial, nacional, internacional, local? Muy buena pregunta. Mire, le traspolo a lo que es mi profesión. Si yo tengo un paciente con un abdomen doloroso y me retraso en el diagnóstico o hago un mal diagnóstico y resulta ser que era una apendicitis, si llego tarde seguramente voy a estar operando una peritonitis o un paciente séptico y las posibilidades de recuperación van a tardar más o van a ser muy difíciles. Bueno, lo mismo con la pandemia. Se ha tardado mucho, hemos ido detrás del problema, hemos tomado decisiones con poco reflejo y hoy estamos pagando las consecuencias. De tal manera que la recuperación, en este caso de la provincia del Chaco y particularmente Resistencia, va a ser de un largo tiempo. Va a haber que ir acostumbrándose a la nueva normalidad, informando a la sociedad de protocolos claros, pero habrá que ir de alguna manera haciendo y soltando un poco la situación socioeconómica y financiera en forma inteligente, porque esto va para largo. Y la batalla final de esta enfermedad en cualquier parte del mundo es o la vacuna efectiva, que sea efectiva, o el tratamiento de la droga milagrosa, o lo que se llama la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño quiere decir que cuando la sociedad haya tenido un contagio sintomático o asintomático que supere el 50-60% de la población, recién ahí tendremos la posibilidad de salir adelante y recuperar la normalidad que la perdimos en marzo. Doctor, ¿se sienten representados por el Ministerio de Salud Pública y por las autoridades de salud cuando se habla de la realidad que llevan adelante los médicos y los profesionales de la salud? ¿Sienten como que están acompañados? ¿Sienten una representación a la hora de hablar de la toma de decisiones para reforzar o por allí para resguardar y cuidar al sistema sanitario? Creo que no, creo que faltó, como dije desde un principio, decisiones fuertes, porque además esta situación que estamos viviendo desnuda una realidad de más de 12 años de gobierno, la precarización, la falta de destinos de fondos, presupuestos, el sistema sanitario caído, falta de conectividad, falta de salarios dignos, formaciones, cursos. Todo esto es la consecuencia de muchos años. Lamentablemente esta es la punta del iceberg en una situación excepcional y por eso estamos pagando consecuencias de situaciones negligentes de larga data. Creo además que en estas circunstancias, o ayer lo decía el mismo gobernador, no tenemos la posibilidad de tener el reemplazo de los médicos que están agotados, enfermos o que han fallecido. Lamentablemente un sistema sanitario que golpeó muy fuerte esta pandemia y está pidiendo que algo debía hacerse al principio, hacer un raconto de cómo estamos preparados, cuántos soldados tenemos y qué infraestructura para poder presentar batalla. Bueno, recién después de 100 días el reflejo fue muy lento y está pidiendo médicos, terapistas, clínicos, epidemiólogos, infectólogos, virólogos, sociólogos, psicólogos, algo que tendría que haber hecho al principio, como hizo el gobernador de Corrientes al principio de la pandemia y que obviamente los resultados están a la vista. Doctor, por último, y agradeciendo la deferencia de atendernos, también dentro del punto de vista de lo sanitario, de la necesidad de que se tome conciencia de todo esto, ¿le podemos explicar a la gente, al común de la gente que está en los barrios, en las zonas periféricas de la ciudad, en la zona céntrica, por qué es necesario respetar la cuarentena y por qué es necesario mantener el aislamiento desde el punto de vista también médico, sanitario? Usted es médico, así que usted le va a hablar a la gente desde su punto de vista profesional. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, ¿se acuerdan que al principio, cuando el presidente llamó al aislamiento obligatorio, era la mejor receta que teníamos? Y estuve de acuerdo absolutamente. Y otra de las cosas es la gran foto que teníamos de participar. Detrás de ellos un grupo técnico que lo asesoraba, pero al lado de él, a su derecha,
tierra dos representantes políticos de ciudades importantes o de una provincia importante. Esto me hubiese gustado a mí que se refleje en la provincia, que el gobernador esté acompañado por el intendente o los intendentes del Gran Resistencia y por un grupo técnico que lo asesore. El aislamiento es fundamental y fue elemental al principio. Sí, y yo les aseguro que la población de Resistencia y el Chaco entendió ese mensaje y lo hizo, salvo algunos imbéciles que no lo hicieron al principio, pero en realidad fue muy importante. El tiempo que se hizo de 90 días, se perdió tiempo precioso realmente para en ese momento ir preparándose para la contingencia de un posible pico, armándose, como decía yo, de profesionales y de infraestructura, que lo hicieron otras provincias. Bueno, nosotros no lo hicimos, pero en este caso el aislamiento es evitar que el virus camine con la sociedad enferma. ¿Por qué? Porque la circulación comunitaria es justamente eso, llevar el virus a otros lugares y que otros se contagien. ¿Por qué? Porque es la única salida que teníamos. Bueno, yo creo que ahora hay que, en ese tiempo, también se tenía que haber hecho una fuerte propagación de informes protocolares para que primero la sociedad sepa que el virus solo entra por la boca, la nariz y los ojos, y el vector más importante son nuestras manos. El virus no está en el aire suspendido sobre todo. Hay una gran necesidad, el conocimiento de saber que una carga viral puede contagiar o puede enfermar, que son cosas diferentes. Uno puede estar contagiado asintomáticamente, que es el 60% que no se da cuenta, y hay un 40% que tiene síntomas. Bueno, tenemos que saber cómo cuidarnos.